Porque existen dos maneras de nacer y dos maneras de morir. Vamos a hablar primeramente sobre estas verdades mal interpretadas. Nacer de la carne es lo primero. Nacer de la carne es lo primero porque saliste del vientre de tu madre. Naciste de la carne. Y segundo, naciste nuevo porque el Espíritu Santo te dio una oportunidad. Y eso es nacer en el Espíritu. Nacer en el Espíritu. Así como también hay dos maneras de morir. El pecador muere en sus pecados, pero el creyente muere en el Señor. Entonces, vamos a ver la diferencia. Apocalipsis 14, versículo 13. Espero que puedan entender esta verdad que hace muchos años está mal entendida. La partida es confundida con el suicidio, y no es así, porque el diablo sabe que Jesucristo, nuestro Señor, y su Santo Espíritu dicen que los que se quitan la vida no van al cielo. Entonces quiere crear una confusión tal en la mente y el corazón de las personas para que no puedan creer la verdad de Jesús. Entonces dice Apocalipsis 14, versículo 13: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace Jesús. La diferencia la hace Jesús. La única vez que hay en la Biblia en la cual el Padre abandonó a Jesús, que es una forma de decir, es cuando Jesús tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. En ese momento, Juan capítulo 8, versículo 28, podemos entender aún mejor, porque hay mucha confusión en las personas y algunos no pueden creer que Jesús haya hecho esto. Y muchos creen que Jesús se suicidó por nosotros, y no es así. Por eso añadió Jesús: cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Levantado significa crucifixión. Crucifixión en esa época, en esa cultura, era alguien culpable, alguien que cometió pecados, errores, y necesitaba un castigo. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace interpretar que Jesús nunca hizo nada malo. Y nos damos cuenta ahí que Jesús era crucificado por nosotros, por nuestras mentiras, por nuestro desánimo, por nuestras ansiedades, por nuestras frustraciones, por nuestra depresión, por todos nuestros pecados y ofensas, errores que Él no había cometido. Sin embargo, por nosotros Él hizo eso. Y eso nos muestra que la cruz era una demostración de fe y de amor al Padre. Entonces, Juan 8:31, vamos a leer juntos para que podamos entender este mejor pasaje. Para poder entenderlo tenemos que leerlo, tenemos que desmenuzarlo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Él les estuvo hablando también a los judíos, a algunos que eran esas personas que sabían mucho de la palabra, que sabían mucho de que un Mesías iba a venir. Él se puso enfrente de ellos y a los que creyeron les habló de esta manera. Entonces nosotros que le creemos
tenemos que darnos cuenta que podemos ser realmente sus discípulos. Él fue levantado, creemos, y creemos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, resucitado de entre los muertos al tercer día, porque nuestro Padre, el Rey Celestial, el Señor del Señor, el Jehová de los ejércitos, lo hizo así, porque su amor fue con nosotros y su Hijo demostró ese amor que tenía con Él, yendo a la cruz, siendo obediente, partiendo hacia Él, y no se suicidó. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Juan 8:22. Vamos a repetir nuestro texto principal para que podamos entender que los que no creen que Jesús se suicidó. Los hombres y mujeres que no creen, ellos piensan que Jesús se suicidó. Sin embargo, nosotros que creemos y tenemos fe, podemos decir que Jesús partió hacia el Padre para darnos la oportunidad y abrirnos la puerta de los cielos y estar todos juntos el día cuando Él nos venga a buscar. Por eso, comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Vieron? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Es una verdad mal entendida, porque los que se suicidaron no iban al cielo. Ellos creían que Jesús se iba a suicidar y por lo tanto se iba a ir al infierno. Y como los judíos creían que era la élite en ese tiempo, no podían estar de acuerdo a lo que Él decía y lo que iba a hacer. Entonces no era creíble. Como muchos hoy en día no creen que Jesús partió y está sentado con el Señor de señores, con su cuerpo glorificado, después de haber resucitado entre los muertos al tercer día, y de así enviarnos el Espíritu Santo. Entonces, este segundo punto que quiero compartir con ustedes está en Isaías capítulo 44, versículos 18 y 19, y quiero que podamos ver que algunos no entienden o son tardos en entender. Isaías 44, versículos 18 y 19. Isaías 44, versículos 18 y 19. Ahí nos vamos a entender nosotros mismos de cómo somos. Muchas veces nosotros nos cuesta entender por qué. Porque el diablo sabe que así nos puede tener unos minutos, unos segundos o un tiempo para que no podamos creer. Entonces, Isaías 44, versículos 18 y 19 dice: no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden, por eso son tardos para entender. Y ahí es cuando el diablo te atrapa. En este versículo, y versículo 19, un poquito más, dice: les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar ni a decir. No se ponen a pensar ni a decir: usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí, y haré algo abominable con lo que queda, me postraré ante un pedazo de madera. Amén. Está hablando sobre personas que no entienden quién es Dios. Creemos en Dios, dicen algunos, pero no entendemos y creemos en nuestros propios dioses. Nosotros nos hacemos nuestros propios dioses. Por eso el diablo sabe que muchas veces nosotros hacemos cosas sin saber o porque nos dijeron que teníamos que hacer. Por eso muchos crean dioses y se involucran en la idolatría y ponen a Mamón, el dios del dinero, al dios de la fama, al dios del poder, porque nos encanta tener, nos encanta poseer, nos encanta decirle a los demás qué es lo que tenemos y cómo nosotros lo logramos. Sin embargo, nosotros los que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en su Santo Espíritu, creemos que Dios nos dio todo. Amén. Que solo nosotros somos administradores. Y si nosotros creamos un Dios de nuestra elección o elegimos un Dios especial para nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Ningún ídolo creó a nadie.
no se pueden crear. Nosotros endiosamos a las personas y tampoco esos ídolos pueden redimir a las personas. Jeremías capítulo 5 versículo 21, vamos a afirmar más este tema de sin entendimiento. ¿Para qué? Para que no puedan creer. El diablo quiere que no creas. Entonces Jeremías capítulo 5 versículo 21 dice: escucha esto, pueblo necio e insensato, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Amén. Entonces, ¿qué es un ídolo? Tampoco ve, tampoco oye, tampoco camina. Sea del material que sea, de acero inoxidable, madera, yeso. Por eso, ¿alguien alguna vez escuchó lo importante que es escuchar? Amén. Hay que escuchar. Dicen que no escuchaban ni veían. Entonces, por ejemplo, alguien importante habló, pero parecía ser escuchado, pero en realidad no se escuchó. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que el diablo quiere que nosotros seamos tardos, que seamos sin entendimiento para no creer. Mateo capítulo 13 versículo 19 dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Mateo capítulo 13 versículo 19 en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender que nosotros tenemos que tratar de hacer el esfuerzo y entender, porque dice que no se esforzaban para entender, no se esforzaban para ver, no se esforzaban para escuchar. Dice la palabra de Dios: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno automáticamente y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, dice, viene el maligno. Entonces, el maligno, ¿quién es? Tu carne, el diablo, y no quiere que entiendas para tenerte nulo, para que no practiques el Evangelio del Señor Jesucristo primero con usted. Por eso es fácil estar de acuerdo con Cristo, es fácil decir sí, pero no se tiene intención de obedecer. Entonces aprovecha el diablo y empieza a hacer un trabajo en tu mente, en tu corazón, porque es fácil hablar de las cosas y decir que sí, pero hacer lo que Dios quiere, ser obediente, nos cuesta. Es fácil hablar contra la ansiedad, es fácil hablar en contra del engaño, es fácil hablar en contra de las riquezas, todo eso es fácil hablar. Pero también es fácil no hacer nada y modificar nuestros caminos. Es fácil hablar de todas estas cosas, pero también es fácil no modificar nuestros caminos. Así que gracias al Señor por los que pueden entender en esta mañana que hay verdades mal entendidas. Hay verdades mal entendidas, y desde el Antiguo Testamento, como estuvimos leyendo ahí, el Nuevo Testamento nos está advirtiendo de que tenemos que hacer hincapié en meternos más cuando no entendemos, no dejarnos llevar por el arrebato de Satanás. Amén, aleluya. Por eso quiero que puedan entender de que Dios los ama de verdad y quiere que sean con entendimiento, que tengan sabiduría para poder enfrentar esta vida. Entonces, este segundo punto que hemos compartido nos muestra que nosotros muchas veces creamos y nos engañamos a nosotros mismos si tenemos algún ídolo. Entonces, el tercero que quiero compartir con ustedes: la verdad te coloca de un lado o del otro.
La verdad te coloca de un lado o del otro. Juan capítulo 6, versículos 67, 68. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Este es un capítulo muy lindo, muy hermoso, lo que pueden compartir ustedes, pueden leerlo. Todos estos capítulos y versículos que hemos estado leyendo del Antiguo y el Nuevo nos ayuda a darnos cuenta que tenemos que tener conocimiento, sabiduría, entendimiento. Tenemos que tener esa lucha en nosotros para poder resistir al diablo y dejarnos llevar por la sabiduría de Dios. Juan capítulo 6, versículo 67 dice: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? Versículo 68, vamos a leer juntos. Ahí Jesús estaba hablando con ellos, ¿amén? Y los estaba confrontando con la verdad. Él era la verdad en ese tiempo y estaba